Muy buenos días, soy Bruce Schulte, gerente de Aire.es, aquí de Sangolquí, tierra de Independientes del Valle. Es un gusto tenerles aquí hoy día y muchas gracias por su asistencia. Entonces, por favor, el siguiente slide. Bueno, entonces, de manera muy breve, Aire.es es una empresa que existe desde más de 10 años. Aquí están nuestras marcas principales. Realmente, después de haber traído importantes marcas al país de Ecuador como Ubiquiti, Mimosa, y también abrimos mercado para Ecuador. Ahora realmente es un honor de trabajar con los señores de Bequan. Consideramos un producto excelente, sobre todo por la situación actual que el Internet está prácticamente por colapsar. Es una solución económico y efectivo. Bueno, tenemos también unos aliados en el tema de que vamos a estar hablando hoy día, PowerFast. Para los que están buscando una solución de Internet, contamos con una opción de PowerFast. Plus Compu es un experto realmente de los más importantes en el país en temas de MikroTik, configuración de servidores, también son ISPs a sus órdenes, y tenemos también nuestros socios Grupo Infotech, que tienen servidores Dell y otros, y que en forma nuevos, usados, en venta, en alquiler. Porque por el momento hay que sí poner el Bequan corriendo en un servidor. Próximamente vamos a tener en forma de appliance, pero justo por el crisis mundial no pudimos realizar importaciones todavía. Bueno, entonces, breve, quiero mencionar con ahora el mundo colapsado prácticamente, haciendo todo vía teletrabajo, teletodo. Esas son algunas soluciones que pudimos ayudarles, y muchos de los que están escuchando ahorita son ISPs, entonces pudimos colaborar con ustedes, pero tenemos de manera breve Mimosa Networks. Lo que es interesante de Mimosa, que es velocidad gigabit, eh, el doble realmente de los equipos tradicionales utilizados inalámbricos, y también puede operar en frecuencias extendidas, que también es una gran ventaja. Contamos con el tema Unify empresarial de Ubiquiti. Unify está en el top 3 mundial en equipos Wi-Fi desplegados para, como digo, empresarial, todo que son empresas, universidades, shopping malls, etc. Estamos entrando fuertemente en el tema de 4G, 5G y también LoRaWAN. Ustedes pueden ver más detalles de eso con gusto, hablamos más en detallado. Pudimos ayudar con temas de consultorías para sus redes, un ABC de la red, qué está pasando, qué hago, dado que el sistema está funcionando mal. Aparte de poner Bequan, que es la primera cosa que vamos a enfocar hoy día, pudimos ayudar con otros trucos y de la red. Y también muchas de las conexiones todavía en Ecuador, trabajando remotamente, están en cliente y servidor, tecnología de hace 20 años. Pudimos ayudarles a migrar a la nube, y también en tema de ciberseguridad. Bueno, entonces, de súper breve, nosotros somos representantes de Kess Cyber. Kesselman, el general Glenn Kesselman de Silicon Valley, es nuestro aliado. Entonces, tenemos seguridad grado militar desde Silicon Valley. Y súper breve, entre otras soluciones que puedo mencionar, es Heimdall Security, que es para endpoints. Es mucho más que un antivirus, son varios capas de protección. Spanugo es la automatización de monitoreo de todos los sistemas de su red, tanto servidores como ruteadores, etc. Secure Circle es un producto súper interesante, porque una manera transparente para los usuarios permita trasladar datos a sus clientes internamente, etc. Bueno,
Entonces, con esto tengo el honor de pasarles al señor José López, que es el fundador de nuestro gran invitados de Bequan desde España. Muchísimas gracias a todos. Vale mencionar rápido, es que hagan las preguntas tras la plataforma y al final estaremos contestando. Muchas gracias. Adelante, ingeniero López. Muy bien, muchísimas gracias, Bruce. Y para nosotros es un honor también poder estar trabajando en Ecuador y con ustedes, y también muchísimas gracias a todos aquellos que están asistiendo a este webinar. Vamos a contar lo que hace nuestro producto, el producto de Bequan, que lo que en principio hace es optimizar las redes. Entonces, ¿cómo optimizar? ¿Qué significa eso? ¿Cómo optimizamos en concreto las redes? Lo hacemos de tres maneras. La primera es aumentando la velocidad experimentada por los usuarios con la optimización TCP. La segunda es analizando qué tipo de uso tiene la red, tanto en cuanto a servicios que por ella se transportan, como en cuanto a los usuarios, cuáles la utilizan más o menos en distintos momentos. Esto lo hacemos con la tecnología DPI, Deep Packet Inspection, inspección a fondo de paquetes. Y también basados en parte en esta tecnología DPI que nos permite detectar e identificar distintos tipos de tráfico, ofrecemos la posibilidad, con la gestión del ancho de banda, de limitar la velocidad de ciertos contenidos, y como podría ser el video streaming, para ciertos usuarios. Por ejemplo, a lo mejor puede ser para unos sectores de la red, para sitios donde haya más congestión, y además en ciertos momentos únicamente. Permitimos también que esta gestión del ancho de banda, esta limitación de velocidad se haga únicamente cuando la red se acerca a la congestión. Entonces vamos a ir describiendo ahora en detalle cada una de estas tres funciones. La primera, ¿qué queremos decir con la aceleración? Lo que aumentamos es la velocidad experimentada por el usuario, que no es lo mismo que la velocidad que le da la red. En muchas ocasiones la red nos puede estar dando, pongamos un ejemplo, tenemos un usuario de un ISP que en un cierto momento puede tener una conectividad que le permitiría llegar a los 10 megabits por segundo. Pero si se conecta con Netflix y Netflix le envía a 5 megabits, 5 megabits es lo que él ve, y no se le puede contar que tiene 10, él está viendo y experimentando 5. Entonces nosotros lo que hacemos ante esta situación, que se da muy frecuentemente, como iremos viendo, es hacer que la velocidad que utilizan las aplicaciones como Netflix y o cualquier otra de video streaming o cualquier aplicación de web, pues sea más cercana, la velocidad a la que envían sea más cercana a la que de verdad es posible en esa red. Entonces lo que hacemos es, por tanto, reducir la infrautilización de las redes. Entonces, claro, la primera pregunta es ¿por qué una aplicación como Netflix o cualquier otra de la web envía a una velocidad menor de la que en realidad es posible? Y la respuesta está en los protocolos de transporte. En el TCP, por ejemplo, que es el principal de ellos, también el UDP, estos son los protocolos, es un software al final que en el servidor, siguiendo con el ejemplo de Netflix, en el servidor de Netflix, por ejemplo, y es igual en cualquier otra aplicación, decide en todo momento a qué velocidad enviar. Y no es una tarea fácil porque este servidor está sirviendo a muchos usuarios y entonces con cada uno de ellos tiene que ver cuál es la velocidad óptima. En nuestro ejemplo, por ejemplo, era 10 megabits, ¿no? Estábamos diciendo que tenía disponibles. Y muchas veces TCP pues funciona bien. Gracias a ello, de hecho, la Internet ha sido un éxito. La TCP estaba ahí desde el principio, pero en muchas ocasiones para detectar esta velocidad lo que hace, pues es lo que podría uno pensar, pues empieza enviando más despacio al principio, rápidamente va subiendo la velocidad y cuando ve que ha llegado al óptimo, pues se mantiene, intenta mantenerse ahí.
pero en muchas ocasiones, si la red tiene pérdidas o tiene latencias muy grandes o tiene variabilidad en los retardos, pues acaba confundiendo estas variabilidades, pérdidas, etcétera, como por un síntoma de que ha llegado al nivel de congestión, al nivel máximo de esa conexión de velocidad, y entonces envía a una velocidad inferior a la que es posible. Entonces, nosotros cuando se trata de TCP podemos ayudar. Entonces, nuestro equipo, al final lo que se hace es poner un equipo nuestro en algún punto de la red donde pasen todo el tráfico. Este equipo consiste en un servidor que ya veremos, un servidor estándar en el que se instala nuestro software. ¿Y cómo logramos esta optimización? Porque aquí en todo momento, ahora estamos hablando de la optimización, que lo que es mejorar la velocidad. Luego veremos cómo podemos mejorar esta velocidad para las conexiones que van mal, que en congestión pueden ser muchas, y al mismo tiempo limitar el máximo. Es decir, por ejemplo, logramos que las conexiones que van muy mal vayan bien, pero las que iban a ir mucho mejor las mantenemos en bien, de tal manera que en una situación de congestión, pues toda la red va a ir mejor. Pero ahora estamos hablando de la parte en la que mejoramos la calidad y logramos que los clientes del ISP básicamente pues que no se quejen, que no haya reclamos en la red pues por una falta de calidad. Entonces, la funcionalidad básica que utilizamos para esto es una funcionalidad, no hacemos magia, aquí utilizamos una funcionalidad que se lleva utilizando desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, en redes satelitales desde hace más de 20 años. Se llama ser un proxy TCP, que para el transporte de datos es algo que tiene mucho sentido. Uno, si va a transportar, por ejemplo, mercancías de forma continua desde, pongamos, desde Asia hasta, pues hasta América Latina, pues si va por un camino, seguramente lo mejor es ir teniendo para pues, distintos puntos, ir teniendo almacenes intermedios para que cuando a uno le hace falta algo en una ciudad de Ecuador, pues no tenga que pedirlo directamente a China y se envíe en ese momento, sino que se ha puesto almacenes más cercanos, de tal manera que cuando hay esa demanda, pues se puede atender. Y eso es básicamente lo que hacemos. Estamos acercando los datos, de allá de donde vengan, a nuestro equipo y desde nuestro equipo ya se sirven de una forma más rápida. Y esta funcionalidad de TCP transparente funciona de la siguiente manera. Si imaginamos que hay dos servidores aquí a la derecha que quieren enviar 7 paquetes, y esto es solo un ejemplo. Lo haría TCP, pues algo así como un paquete, luego 2, luego 4. Esta es la forma en la que él puede averiguar cuál es el ancho de banda que permite el enlace, ¿no? Va subiendo. Entonces, los clientes en TCP, cuando reciben los paquetes correctamente, envían unos paquetes de vuelta diciendo una CK, una confirmación, esto me ha llegado bien, envía más. Entonces, arriba vamos a poner el ejemplo sin nosotros y abajo con nosotros. Esto es para poder ver los paquetes en esta animación, 5 segundos, nosotros estamos 2 y 3 en algún punto intermedio, ¿no? Y vamos a contar los paquetes para ver cuál es más rápido. Cuando empieza el envío del primer paquete, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a enviar una confirmación como si fuéramos el cliente final diciendo que este paquete ha llegado correctamente. Entonces, en el segundo 4, nosotros ya esta confirmación nuestra ha llegado al servidor y entonces él pues envía la segunda ronda. Esta segunda ronda la mantenemos junto con la primera que teníamos ahí, el primer paquete, guardado en un buffer que tenemos para cada conexión TCP. De tal manera que cuando llega la confirmación de verdad esta del cliente final, entonces ya tenemos la segunda ronda y la podemos enviar. Entonces, en este momento hemos ganado 4 segundos al camino de arriba. Porque él va a tardar otros 2 y entre otros 2. Y lo mismo va a ocurrir con la tercera ronda, ¿no? Nosotros ya la tenemos, los datos ya están en el operador, en el ISP, y él puede enviarlos. Y entonces, en este caso, pues bueno, vamos a ganar 4 segundos por cada ronda, ¿no? En este, pues, si esto han sido 17, pues arriba serán 25 segundos. La clave, por tanto, es el haber acercado y ir un poquito más rápido en este lado, de tal manera que tenemos los paquetes con una cierta anticipación y los podemos enviar. Esto es uno de los mecanismos por los cuales aceleramos. El segundo mecanismo muy relacionado con esto es que imaginemos que hubiera habido cualquier pérdida de paquetes en este camino, en el Wi-Fi, en cualquier enlace intermedio, lo que fuera.
TCP no tiene problemas con las pérdidas de paquetes en principio, porque en esos mismos paquetes de ACK de confirmación, él no solo dice cuándo lo ha llegado bien, sino también si le falta alguno, cuáles le faltan y que lo vuelvan a enviar. Muy por encima. Entonces, esto lo bueno es que ahora, si ya están estos paquetes aquí, estas retransmisiones se van a enviar desde aquí, en vez desde un servidor que puede estar mucho más alejado. Entonces, también eso va a ir mucho más rápido cuando haya pérdidas, cualquier tipo de pérdidas de paquetes. Ese es el segundo mecanismo por el cual hacemos. El tercero es porque cuando nosotros enviamos los paquetes desde aquí, lo hacemos utilizando nuestro TCP. Y nuestro TCP es como el TCP normal, básicamente. Pero a la hora de calcular la velocidad óptima es donde hemos añadido unos mecanismos y unos algoritmos que tenemos patentados que en el caso de redes inalámbricas o con variabilidad, con pérdidas, pues funciona mucho mejor porque no se deja engañar como el TCP estándar y no es tan conservador cuando no hay que serlo y sabe en cambio detectar la congestión cuando existe. De tal manera que en ese enlace de 10 megabits del que venimos hablando, en vez de enviar a 5, nosotros tenderemos a enviar mucho más cerca de los 10. De esta manera, si es que no se está desperdiciando, porque pensemos que aquí es donde muchas veces tenemos limitación, si aquí a veces este es el tramo que está limitando, si aquí nos ha podido llegar estos datos, pues es bueno que no sea este tramo el que limite. Y nosotros, este estaba limitando hasta ahora artificialmente debido al TCP. Nosotros esto lo evitamos. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo medimos esto? Pues nosotros aquí en este gráfico mostramos la mejora que se observa en redes donde nosotros, en ISPs o clientes, donde nosotros estamos. Nosotros ahora tenemos el producto en más de 100 clientes por todo el mundo y aquí mostramos los resultados de 12 de ellos. Son distintos tipos de clientes. Hay desde WIS, un wireless ISP, o sea, operadores inalámbricos. También hay operadores celulares de 4G. Hay operadores también de fibra, de cable. Para nosotros, en el fondo, es un poco indiferente porque todos utilizan el TCP, la Internet. Pero los resultados son distintos, claro, en cada uno de ellos. Y de hecho hay bastante variabilidad. Lo que mostramos aquí es en gris la velocidad media de todas las descargas de Netflix que han pasado por nosotros en esa red durante una semana. Y en rojo mostramos la velocidad media de esas descargas que han sido optimizadas. ¿Y cómo logramos esto? Porque nosotros dejamos un 1% de todas las conexiones de forma aleatoria, siempre que estamos en producción, sin optimización. Simplemente dejamos pasar esas conexiones, unas pocas de ellas, las medimos, pero así tenemos una referencia para poder comparar la velocidad de esas conexiones frente a la velocidad del resto que sí que están siendo optimizadas. Entonces, estos son los números. Aquí lo que nos dice esto es que en gris, por ejemplo, en este cuarto operador de aquí, dice que si nosotros la media de las descargas de Netflix iban a 1,04 megabits por segundo, mientras que con nosotros iban a 2,55 megabits. Esa red se podía enviar a 2,55, porque nosotros lo que medimos es de hecho la velocidad ya confirmada por el cliente. Entonces, Netflix en cambio estaba enviando a 1,04. Esta red no ha cambiado, solamente está nuestro equipo como diferente, pero ha pasado, el cliente final ha pasado a ver una red más rápida cuando la red es la misma y ha pasado a estar más satisfecho, a tener menos reclamos, pues en suma, pues seguramente recomendará esta red mejor y estará más satisfecho y su Netflix irá sin pararse y sus video streaming y sus descargas de email, todo irá más rápido. Entonces, esto es lo que nosotros ofrecemos en cuanto a optimización y mejora de velocidad. El segundo aspecto, la segunda funcionalidad que damos es la analítica, digamos, el mostrar qué es lo que está pasando en la red. Por ejemplo, aquí mostramos en este tipo de gráficas, esto es un operador que tenemos que tiene unos picos de tráfico de 14 gigabits y son 3 días de tráfico. Entonces se ve cuál es la curva del uso de la red a lo largo del día, pero también en todo momento se ve cómo el desglose por tipo de servicio. Así, por ejemplo, en este momento, a las 10 de la noche, tenía un tráfico de 15 gigabits, 15,2 gigabits, del cual el 11% era YouTube, el 8% era Netflix, Facebook, Instagram, bueno, los servicios habituales, pero uno aquí puede saber, por ejemplo, podría ver que, bueno, pues cierto servicio de Akamai justo en este momento tiene una mayor carga. Bueno, nosotros damos esta información
el ISP o la red puede utilizarla como más útil le pueda ser. También se puede ver esto de forma agregada, claro. No solamente, pues estos son el total de un día, por ejemplo, del tráfico ya agregado. Luego, por otro lado, podemos ver, no desde el punto de vista de servicios, sino desde el punto de vista de los usuarios. ¿Qué usuarios utilizan más la red y cómo la utilizan? Entonces, aquí podemos ver cualquier usuario o, por ejemplo, en este gráfico mostramos los 20 usuarios que durante las últimas 24 horas han tenido más tráfico. Y mostramos cómo era el tráfico de esos usuarios, es decir, cada hora cuál era la velocidad media que tenían. Aquí se ve, por ejemplo, que ciertos usuarios de esta red, para nosotros los usuarios son direcciones IP, tenía una velocidad de 12,95. Hay muchos alrededor de 12, 10. Se ve que este ISP tiene una limitación de unos 12 megabits que debe estar y ciertos usuarios la utilizan al máximo cuando se conectan. Entonces, hasta aquí digamos, la función analítica. Y ahora vamos con la tercera. Y hay que decir que todas estas funcionalidades las damos integradas. No, así que vamos a ver al mismo tiempo cómo se mejora, cómo se limita y cómo se analiza la red. Entonces, la tercera funcionalidad es la gestión de ancho de banda. Y además viene muy indicada, por ejemplo, este es el tráfico que hemos visto en un operador, en un ISP que utiliza nuestro producto, y se ve como, estos son los días de un mes, como el día 11 de marzo ha subido de una forma bastante espectacular, como un 20% el tráfico. Y esto ha sido por esta situación que a nivel mundial se está dando, con una gran parte de la población confinada y obligada a hacer todo desde su domicilio. Entonces, para poder, esto claro, está sometiendo una tensión importante a las redes, y aquí el poder gestionar esta situación, esta congestión, pues creemos que puede ser algo útil y nosotros ofrecemos una forma de hacer esto. ¿Y qué forma es la que nosotros proponemos? Claro, uno siempre puede comprar más capacidad y entonces pues con eso ya también se gestiona. Pero también la tendencia es a que siempre se va a llegar uno a la saturación en cierto momento. Entonces conviene también poder funcionar bien en esos niveles de mayor tráfico. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Es la gestión de ancho de banda. ¿Qué significa esto? Pues nosotros significa, si vemos aquí un poco de ampliación, por ejemplo, lo que permitimos es poner un límite de, por ejemplo, 4 megabits a unas ciertas aplicaciones. Aquí se ven una serie de dominios raros, que es como nosotros lo detectamos internamente. Eso no lo tiene que saber el usuario de nuestro producto, porque hay una forma de decir, pues ponme aquí los dominios de vídeo streaming, ¿no? Entonces, aquí estamos, limitando a 4 megabits por usuario el tráfico de video streaming para unos ciertos usuarios, porque podríamos tener unos usuarios aquí, por ejemplo, una parte inalámbrica de la red, con una limitación distinta a, por ejemplo, en otra parte de la red donde los usuarios pues estén, por ejemplo, conectados por fibra, o que sean unos usuarios más importantes o menos importantes, lo que sea. Entonces, nosotros ponemos aquí, esto lo vamos a hacer con distintas políticas, porque se pueden poner distintas políticas, y entonces a estos usuarios les aplicamos esta limitación, pero no siempre. Nosotros aquí podemos, este es el tercer tema, podemos hacer que esta limitación solo entre a funcionar cuando, si imaginemos que esta es una red que tiene 1 gigabit de capacidad, cuando la capacidad medida, el tráfico medido de la red llega a los a los 800 megabits, es decir, al 80%, por ejemplo. Entonces, con esto creemos que pues, podemos gestionar esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros lo que solemos aconsejar es poner estas aplicaciones de video streaming y también las aplicaciones de updates de software, por ejemplo, de Microsoft, de Windows, estas cosas que suceden de vez en cuando de forma automática, solo durante esos momentos, porque si nosotros limitamos toda la red, pues
hay muchas aplicaciones que van a sufrir porque al ir más lento van a, pues simplemente van a tardar más y entonces el usuario no va a estar tan satisfecho. Pero en cambio, por un lado, las actualizaciones estas automáticas que en el fondo uno no ve. Y por otro lado, el streaming de vídeo está basado en una tecnología ABR, se llama, Update Bitrate, que lo que hace es que se adapta a la velocidad máxima que lee. Entonces, si ahora este usuario, aunque pueda tener un par de usuarios dentro de su casa, claro, que por ejemplo estén viendo streaming, Netflix, pues si está limitado a 4 megabits, lo que va a hacer Netflix es adaptarse, si hay dos, pues 2 megabits cada uno de los que están utilizando en ese momento, y se va a adaptar esos 2 megabits y entonces va a utilizar una resolución un poco menor, de tal manera que el resultado final es que el usuario no va, simplemente va a ver una resolución algo menor, pero va a seguir viendo el servicio porque es lo bueno del streaming, que se adapta a la velocidad que haya. Entonces nosotros limitando un poco a unas velocidades que son perfectamente válidas para ver pues el streaming de vídeo a una calidad razonable, pues logramos que el resto, el conjunto de la red, de hecho, vaya mejor. Entonces, ahora pasando a la siguiente aplicación. Un momento. ¿Cómo hago? Ah, sí, esta es. Entonces, esto lo hemos visto. Aquí tenemos, esto lo hicimos, por ejemplo, una prueba en un operador ISP inalámbrico. Durante 4 días limitamos la velocidad a 4 megabits para el streaming de vídeo. Entonces, lo que vimos, esto lo que hacíamos es, durante las horas pares limitábamos, las horas impares no limitábamos. Y aquí medíamos el tráfico en cada hora. Entonces, se puede ver en rojo como el tráfico que en las horas en las que estaba limitado estaba mucho más bajo, un 15% en los picos, que en las horas en las que no se limitaba. Esta es la demostración de que se logra estos niveles. Depende, claro, a cuánto limitemos. Si se limita más, pues se reduce más. Además, esto, como hemos dicho, podemos hacerlo solamente cuando la red llega a su saturación. No, durante el resto del día seguramente no hay ningún problema con no limitar. Además, cuando esto se hace, observamos en esas mismas horas y pares e impares medíamos la latencia media, el round trip time, el RTT, y observamos que bajaba en 5 milisegundos. Esto es porque las aplicaciones de streaming tienden a ocupar todo el ancho de banda que pueden, como hemos dicho, pero al hacer eso también llenan todos los buffers intermedios de la red, los access points en distintos puntos. Entonces, pues al final esos buffers llenos son los que causan la latencia. Si uno limita la velocidad del streaming, en cambio, pues ya no se llenan esos buffers y se reduce la latencia. Entonces, esto de todas formas lo hacemos mejor que otros paquetes, porque hay otros paquetes, otras soluciones que hacen esto, de limitar la velocidad de ciertas cosas, pero nosotros no lo hacemos gracias a nuestra tecnología TCP, de Proxy TCP que hemos explicado, lo podemos hacer sin tirar ni un solo paquete, al menos en la parte TCP, porque nosotros limitamos tanto TCP como DP. En TCP utilizamos esos paquetes de confirmación, esos ACK que mostrábamos cuando decimos que ya ha llegado bien. También podemos decir cuánto nos pueden enviar de más. Entonces podemos regular perfectamente la velocidad del servidor en origen y hacerle funcionar a la velocidad que nos interesa, que hemos medido que es la correcta, sin que él nos tenga que enviar más rápido y nosotros tirarle paquetes. Además, lo vamos a hacer integrado de forma simultánea a la aceleración, de tal manera que al mismo momento estamos mejorando las conexiones que van mal. Por ejemplo, una que fuera a 1 megabit, podemos pasarla a 2 megabits, imaginemos, mientras que las que ya van muy bien, por ejemplo, una conexión que va a 3 megabits, ya no la vamos a pasar a 6, como mucho a 4, porque entonces estamos mejorando hasta un mínimo y luego a partir de ahí limitando para que la calidad total de la red, que ya está un poco más liberada, vaya a ser mejor para todos. Y bueno, creemos que nuestro precio es competitivo. Como decía al principio, y como decía Bruce, nosotros muchas veces vendemos nuestro producto como una playa, es como ya preconfigurado con nuestro software. Pero también podemos utilizar, y así hacemos en muchos países, el cliente final puede adquirir un servidor. Nosotros recomendamos una serie de servidores según la capacidad. Nosotros nos solemos utilizar un servidor de Supermicro, pero Dell, HP, todos estos son en el fondo iguales. Y nosotros si nos dicen, nosotros le podemos dar unas indicaciones del tipo de servidor que nos hace falta en función de los gigabits. Por ejemplo, para hasta 1 gigabit
con una i5, i7, hasta a veces con un i3, pues puede funcionar con 8 GB de RAM y 60 GB. Y lo que sí hace falta es las tarjetas de red. Si pueden ser Intel, va esto mucho más rápido, por una librería que nosotros utilizamos que va mucho más rápido con las tarjetas de Intel. Si no, pues también, pero va un poco más lento. El tema es que necesitamos 3 tarjetas, como veremos, 3 puertos, como veremos. Hasta 10 gigabits, pues son los un poco más potentes, tampoco muy potentes. El de 15-18 es de los más bajos, ¿no? Son unos servidores más bajos, un poco más de RAM, hasta 20 pues otros servidores. Entonces, bueno, en función de la capacidad que ustedes tengan, nosotros tenemos nodos hasta 50 gigas. Entonces, nosotros les podemos recomendar o validar alguno que ya puedan tener, porque esa es la situación y es muy fácil luego de instalar nuestro sistema, que se instala a través de un ISO. Entonces, el despliegue es también sencillo, porque nosotros funcionamos como si fuéramos, se nos pone en medio, en algún punto donde pase tráfico, y funcionamos como un switch que, digamos, todo lo que entra por un puerto sale por el otro, ¿no? Entonces, no hay que hacer ningún direccionamiento IP ni nada por el estilo. También, no solamente con uno, pueden ser varios los enlaces que pasen a través nuestro. De hecho, se puede pasar un enlace agregado a través nuestro. Por ejemplo, esto es LACP o 802.3 AD. Y lo único es que sí, siempre realizamos, aparte de lo mínimo 2 puertos en el plano de datos, un puerto adicional para la gestión con una dirección IP, que es donde vemos los resultados y configuramos el nodo. También es útil, por supuesto, y nosotros podemos ayudar a montar un enlace de bypass por si falla nuestro equipo o está en mantenimiento, que el tráfico no se pierda en ningún momento. Entonces, esto se puede hacer con enlaces, por ejemplo, de MikroTik Active Backup o, bueno, también 802.3 AD si es Cisco u otras marcas. Nosotros les podemos ayudar. Como decía al principio, tenemos más de 100 clientes en el mundo, ya 4 en Ecuador, pues empezamos en España, donde ahora estamos y donde más clientes tenemos, pero también tenemos en Italia, en Estados Unidos, en México, ahí en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Argentina y en Sudáfrica, y también algunos en Asia. Está creciendo ahora mucho la base de clientes. Algunas de las referencias están aquí de ahí de Ecuador, creo que aunque tenemos 4, solo la autorización para publicarlos de Recomdata. Y lo que dicen nuestros clientes, bueno, pues por ejemplo de Wi-Fi Canarias, Víctor Hernández, que tiene en su red instalado, es uno de nuestros primeros clientes, pues le pareció que fue muy fácil de instalar y que funcionaba muy bien desde el primer momento. En el red, pues ahí nos decían pues cómo han bajado los reclamos por la lentitud y cómo ha mejorado la navegación de Facebook, YouTube y otros servicios. Entonces, en Carlos Guzmán, en Consas, pues han logrado pues unos mejores resultados, sobre todo con ciertos clientes con problemas con el servicio de vídeo en ciertas zonas de su red. Entonces, pues la calidad de visionado ha mejorado mucho con el nuestro. Y también, para terminar ya, estos serían los precios de la solución, pero aquí voy a dar paso a Bruce, que es nuestro distribuidor ahí, que será quien le venda a todos ustedes que puedan estar interesados en el producto. Sí, muchas gracias, José. Bueno, esos son precios de lanzamiento. Como ven, ahí hay 2 opciones, la opción de suscripción mensual y también la opción que se compra la licencia en forma perpetua. Entonces, vemos rápido el tema de suscripción mensual. Hasta 500 megas es un costo de 160 y pico dólares mensual, que sí es importante, pero considerando el coste por megabits, estamos hablando de 32 centavos. Entonces, si están pagando los ISPs actualmente, por decir 15 dólares mensual, ya van a estar pagando 15 dólares 32, pero con todos esos beneficios que el ingeniero López acaba de contarnos. Entonces, y en más capacidades estamos hablando de 25 centavos por mega, por ejemplo, y los que entonces va bajando, pero si ven que realmente considerando ahí la inversión,
y el rendimiento precio-performance creo que es realmente impresionante. En cuanto de licencia perpetua, sí es importante la inversión, pero igual estamos hablando de a partir de $5, perdón, por mega, y si fuese un ISP grande realmente baja a $2 por mega. Pero vale la pena mencionar dos cosas. Queremos que ustedes prueben el equipo, entonces sin compromiso le ayudamos aquí localmente y también con apoyo técnico directo de ahí, de los señores fundadores que conocen obviamente al fondo los productos. De los dos lados les vamos a dar full apoyo para que prueben el equipo, porque es importante, es ver, es creer. Entonces, por favor, cualquier cosa, comunicar con nosotros después del evento. También hay, obviamente, todavía chance de preguntas, pero estamos al orden para que prueben el producto durante 2 semanas sin obligación y sin dolores de cabeza, porque vamos a darles todo llave en mano. Sí tienen que poner el servidor, pero mencioné también que sí podemos proveerles en alquiler, en venta a otros servidores, pero igual hablamos más en detalle. En el tema de opción licencia perpetua, igual si es algo que les interesa, tenemos posibilidad de financiamiento tras un acuerdo que tenemos en aire.es con Banco Internacional, y también se puede hablar de temas de tarjeta de crédito, pero no, para no entrar en mucho detalle en ese momento, saben, como repito, prueben el equipo y luego hablamos de esas dos opciones. Encantado. Muchas gracias. Pues nada, ahora vamos a ir un turno de preguntas y no sé si Bruce has podido recibir algunas de las preguntas que han podido hacer durante la presentación. Bueno, creo que sigue nomás, José, creo que la mayoría son temas técnicas. En cuanto a la parte comercial y otra aclaración, sí pueden comunicarnos tras el correo electrónico o con los números o otros medios que están ahí en aire.es. Y también hemos subido toda la información de Bequan, por ejemplo, preguntas frecuentes, etcétera, se encuentra en aire.es/Bequan. Entonces, tienen que, no está en el menú, pero tienen que escribir aire.es/Bequan. Está toda la información, pero estamos a la orden. Cualquier cosa, no duden en comunicar con nosotros. Entonces, adelante, José, por favor. Sí, no, era si hay alguna pregunta que creo que te las ibas a recibir tú, pues la contestamos ahora, o si no, pues la contesto yo ahora, o si no, bueno, pues como tú dices, la pueden hacer pues a través del email o de todos los medios de contacto. ¿Has podido acceder a las preguntas, quizás? Sí, bueno, entonces una de las preguntas, José, es que si se puede limitar también el tráfico UDP o solo TCP/IP. Sí, no, se limitan los dos. Optimizamos solamente el TCP, que es lo único que se puede optimizar en realidad, pero a la hora de limitar y poder gestionar ancho de banda podemos hacerlo con todo el tráfico TCP, UDP y otros tipos de tráfico. Muy bien, gracias. Otra pregunta que tenemos aquí, si Bequan es compatible con las reglas de calidad de servicio QoS de MikroTik. Sí, nosotros en muchísimos de los sitios en los que estamos, pues o bien antes o bien después, hay un equipo de MikroTik o de otro fabricante que aplica estas reglas de QoS para, por ejemplo, poner la limitación del plan. Nosotros pues simplemente nos adaptamos, detectamos eso, y pues cuando enviamos las cosas, pues si un usuario tiene un límite de 10, pues nosotros nos adaptamos a ese límite de 10 que el QoS está forzando. Muy bien, y parece asociado con la misma pregunta. Han preguntado cuántas reglas de limitación se pueden aplicar simultáneamente.
Ajá. Nosotros tenemos ahora mismo, en esta versión, hay 10 políticas distintas que se pueden aplicar para distintas aplicaciones, clientes o límites que queramos poner para la cuestión. En la siguiente versión, que estará lista en menos de un mes, pues ya el número será ilimitado de políticas. Muy bien. Preguntan también si se compra licencia, por ejemplo, 500 megas, después se puede hacer el upgrade a 1 giga adicionalmente, adicionando el resto. Sí, no hay problema. Simplemente viendo los precios, pues lo único que pagaría es la diferencia a partir de ese mes, o bien si ha comprado la licencia perpetua, la diferencia entre el coste de una y de otra sería lo que tendría que pagar. Y además, uno puede tener una licencia de 500 megas, por ejemplo, y si en algún momento tiene un pico de tráfico que le llega a más de 500 megas, no pasa nada. Nuestro software no va a cortar ese tráfico, simplemente que va a optimizar solamente hasta 500 megas, hasta el monto de la licencia en cada momento. Excelente, gracias. Otra pregunta es, en cuanto a administración de clientes, ¿podría diseñar un ancho de banda para cada cliente en base a planes para ISP? Bueno, sí, algunos de nuestros clientes lo utilizan así para definir un máximo de ancho de banda. En este caso habría que hacerlo por rangos de direcciones IP. Entonces, no siempre en todos los clientes utilizan los rangos de dirección IP para definir los planes, pero si pueden, pues en principio también podemos aplicar un límite total. Muy bien. Otra pregunta que creo que es muy interesante porque todo el mundo está con tendencia de ir hacia fibra, fiber to the home, GPON, etc. Preguntan, leí que el sistema era más aplicable a los WIS, los Wireless Internet Service Providers, que también se comporta en conexiones de fibra. Pues en conexiones de fibra se comporta también muy bien. De hecho, a veces algunas de las aceleraciones mayores que obtenemos son en redes de fibra. Esto se debe a que las redes de fibra van más rápido, sin duda, pero también tienen, sobre todo las redes GPON, tienen una cierta variabilidad que confunde también al TCP. Entonces ahí es donde nosotros podemos ayudar. Como decías antes, lo mejor es que uno lo pruebe. Como no podemos decir de entrada cuánto va a optimizar, como los resultados que mostramos eran muy dispares en redes parecidas. Entonces, hasta que uno no lo prueba, no ve la ventaja que tiene en su red. Muy bien. Otra pregunta es, ¿la actualización a la nueva versión será transparente para el usuario o debe volver a instalar todo? No, la actualización de versiones es sencilla. Nosotros podemos enviar el paquete o instalárselo nosotros remotamente si tenemos acceso, y lo dejamos instalado pero no activado. Entonces simplemente uno luego, cuando en el momento que sea más interesante, porque la activación deja sin servicio entre 5 y 10 segundos la red, por ejemplo de madrugada, pues uno puede hacer esta activación y ya queda hecha, pero es solamente apretar un botón. Ok. Aquí dice, buenos días. A futuro, ¿es posible tener disponible esta solución para implementaría en un entorno virtual? ¿Va a estar disponible este webinar en algún canal de YouTube? Gracias. Sí, este webinar va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y también supongo de AIRC. Nosotros lo tenemos grabando y lo haremos disponible y lo pondremos disponible. Y luego respecto a lo primero, las plataformas virtuales, ahora mismo no lo soporta, pero estamos trabajando en ellos para que sí que pueda funcionar sobre cualquier plataforma virtual. ¿Para cuándo tienen programado funcionar así en forma virtual? Pues calculamos que para después del verano.
Listo, ok. Última pregunta, a menos si alguien quiere rápido poner en el chat, tienen su chance para uno o dos preguntas más, pero en este momento lo último que consta aquí es las actualizaciones son automáticos y es menester reiniciar el equipo. Las actualizaciones y servicios que pueden añadir tendrán un costo adicional. Pues respecto al costo, no. La suscripción mensual incluye el soporte y el acceso a nuevas versiones con nueva funcionalidad. Entonces, simplemente es algo que pondremos a su disposición. Y como decía antes, simplemente se instala, no hay que reiniciar el equipo, simplemente un botón en la interfaz UI de la web, se da reload y el programa pues se actualiza y simplemente pues se pierde entre 5 y 10 segundos el tráfico de datos, pero bueno, a las 4 o 5 de la madrugada eso se puede hacer, o bien si uno tiene un enlace de bypass, pues ni siquiera lo notaría. Muy bien. Creo que como último preguntan si cambia mi configuración actual de MikroTik. Pues bueno, en principio nosotros no tenemos, estamos diseñados para que nos da igual, nos da igual la configuración de MikroTik o de Cisco o de los routers o switches que pueda haber o los elementos que hacen el QS o los elementos que hacen el PPPoE. Nosotros simplemente somos un elemento que ve paquetes IP y TCP en concreto, TCP, y los optimiza y los vuelve a poner en la red. Entonces nosotros la configuración de MikroTik en principio no nos afecta. Perfecto. Entonces, a menos que algo más, muy agradecido para todos de asistir. Es súper interesante. El producto funciona perfectamente bien y agradecemos mucho José y a todos ustedes. Uh-huh. Adelante. No, pues simplemente agradecer también a todos los asistentes y a IDF y a ti, Bruce, la oportunidad de poder presentar esto en Ecuador, y estamos muy ilusionados con las oportunidades que hay aquí, la posibilidad de ayudar a ISPs o a otros tipos de clientes o corporativos o hoteles y otro tipo de clientes que puedan necesitar una mejora de su red. Sí, como último, ¿puede expandir un poquito más sobre esto? Porque sí mismo la gran mayoría de gente en este webinar son ISPs, pero ¿cómo comentar un poquito más de otras opciones así para otras aplicaciones con empresas y teletrabajo y todo el tema que vivimos actualmente? Sí, nosotros, por ejemplo, nos utilizan en varias empresas que tienen distintas sedes en muchos puntos del país, por ejemplo, en España, en Francia, también, bueno, o incluso también tenemos una empresa minera en Mozambique que tiene muchas plantas muy dispersas por el continente de África, y pues toda la comunicación que se hace desde esos sedes o clientes hacia la red central del operador, pues mejora. Claro, esto ahora, antes eran sedes dispersas, pero ahora son una gran parte de sus trabajadores que están accediendo remotamente, a veces desde redes no tan buenas. Entonces, si esta corporación, esta empresa, pone un equipo de estos en la entrada antes de llegar a sus servidores, a las cosas centrales que ellos tienen, pues va a mejorar esta comunicación. Entonces, esta es una de las posibilidades. Y otra, pues también tenemos también clientes que dan servicio hotspot, pues como pueden ser grandes resorts de hoteles que tienen redes Wi-Fi muy extendidas dentro de recintos muy grandes, o bien, bueno, sería lo mismo, pues aeropuertos, este tipo de cualquier sitio donde se da este servicio de Wi-Fi. Pues nosotros hay un entorno pues, en el que hay pérdidas de paquetes y todo, y pues nuestra tecnología puede
ayudar. Y por último, en centros de datos, data centers, tenemos también algunos clientes, por ejemplo, tienen aplicaciones de servidores de vídeo, por ejemplo, como YouTube, pero bueno, en pequeño, ¿no? Estos servidores envían datos a clientes, los cuales pueden tener redes más o menos buenas. Entonces, si se pone a la salida al centro de datos, pues también puede mejorar el servicio que ven esos clientes de este streaming. Muy bien, muchísimas gracias otra vez a todos. Les invitamos a probar el producto, ver es creer. Y muchas gracias, saludos y todos cuídense, por favor. Buenos días. Sí, muchas gracias y eso, todo, que todos anden bien de salud. Adiós.